Se veía venir incluso desde mucho antes de que esa zona se transformara en lo que iba a ser, o es, el lugar estrella de Almería, tras la Alcazaba y el nuevo cable inglés. Este tema ya lo comenté en pequeño comité, y por desgracia, se ha hecho realidad. Y es que no puede ser que el Parque de la Hoya, lo que iba a ser, y lo que aún puede ser el gran paraíso de la ciudad de Almería, lo que algunos han descrito como un rincón de Almería para un paseo nocturno, lo que la alcaldesa dibujó como un espacio único en el mundo, se haya convertido en una terraza nocturna de bar, en un botellódromo, en un cagadero de perros cuyos incívicos amos dejan sus deposiciones en cualquier lugar del parque o dejan que sus mascotas, sin correa, hagan destrozos en la zona, en un circuito de coches, motos y patinetes eléctricos y lo que es peor, en un espacio de mercadeo diario de ciertas sustancias ilegales cuyos actos ya de por sí se efectúan en ciertas calles y plazas de alrededores del recinto. Algunos dirán, bueno, es que la policía local no puede estar en todos los lugares de Almería. No, desde luego que no son personas omnipresentes ni se pueden clonar de momento. Pero la realidad es que no hay personal de seguridad ni videovigilancia. Sí es cierto que este lugar, situado entre el monumento histórico de la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal, apartado prácticamente de la ciudad, debería estar más vigilado, sobre todo por las noches en las que sabemos que todos los gatos son pardos. Cierto es que la decepción de los vecinos de la zona de San Cristóbal y de la gran mayoría de almerienses es palpable. Su preocupación porque el Parque de la Hoya se convierta en un espacio más que barrio bajero y tercermundista, en un Bronx almeriense, es más que evidente. Este lugar que ha costado mucho que se convierta en lo que es ahora, y no porque el importe de las obras haya sido de 2,5 millones de euros, no puede terminar siendo un vertedero no solo de basura y excrementos, sino de despojos de la humanidad, que cometen actos ilegales prácticamente a la luz del día, aunque la mayor parte de estas actividades indebidas se haga por las noches. Parece ser que el ayuntamiento, tras las denuncias, no solo por estos actos, sino también por la falta de mantenimiento del parque, se ha puesto un poco las pilas, solo un poco. Se ha reparado la entrada que se había convertido, y debe serlo aún, en la puerta de la libertad de estos malhechores para hacer lo que les dé la gana dentro del recinto. Pero no es suficiente. Hay mucho que hacer, mucho. Si no queremos que este parque dé una malísima reputación a la ciudad de Almería en general, y su casco histórico en particular, el ayuntamiento debe moverse más rápido. Dejémonos ya de fotos postureos, de palabras bonitas y frases rimbombantes intentando regalar los oídos a los almerienses. A la mínima la gente ya sabe que lo que están diciendo es puro postureo y no hay nada de verdad en sus más que poco creíbles discursos políticos. El Parque de la Hoya necesita de manera urgente un sistema de seguridad, sea por videovigilancia o sea con presencia fija, que no temporal, de efectivos dentro y fuera del parque. No nos podemos permitir el lujo de perder lo que puede ser un gran lugar para los almerienses, un espacio de paseo y descanso con unas vistas increíbles de Almería y su entorno, y sobre todo, una zona verde, si se puede llamar así, que puedan visitar los turistas en su visita a la ciudad de Almería y que puedan salir de ahí con una gran sonrisa y un pensamiento positivo. No esperen más y no conviertan el Parque de la Hoya en un asunto grave más de la larga lista, ya casi eterna, de temas pendientes por resolver por parte del ayuntamiento. Y ahora, noticias. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Almería ha expresado su desacuerdo frente al optimismo del Partido Popular en la presentación del proyecto de presupuestos municipales para 2025. Este presupuesto, que el equipo de gobierno considera el mayor de la historia con un crecimiento del 4% respecto a 2024, ha sido calificado por el portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, como cinismo político. Rojas ha señalado que se encuentran ante un presupuesto que crece a costa del bolsillo de las familias, ya que este aumento se debe a la presión fiscal sobre los almerienses y no a una mejora en la gestión pública, recordando el incremento del IBI del recibo del agua y la inminente subida de la tasa de recogida de residuos. El portavoz critica que, a pesar de presumir de un incremento presupuestario, la calidad de los servicios en la ciudad de Almería no ha mejorado. Además, Rojas destaca que en 2024 el gobierno del PP no ha ejecutado ni el 50% del presupuesto, preguntándose para qué quieren más impuestos si ni siquiera gastan lo que tienen disponible. Rojas ha concluido su denuncia mostrando un preocupante desequilibrio en las inversiones de los barrios, criticando que la alcaldesa María del Mar Vázquez solo se enfoque en el paseo, un proyecto que costará más de 12 millones de euros, que ni siquiera cuenta con el apoyo mayoritario de comerciantes o vecinos y que parece diseñado exclusivamente para alimentar el ego político de algunos.
El PSOE de Almería ha mostrado su preocupación por el mal estado del transporte público en la ciudad. La concejala Carmen Aguilar asegura que la falta de planificación del ayuntamiento, que lleva más de 20 años gobernando, ha dejado a los almerienses con un servicio que no da abasto. Las líneas de autobuses no son suficientes para cubrir el aumento de viajeros y la plantilla tampoco, lo que ha generado un ambiente tenso entre los trabajadores, quienes ya han anunciado paros. Aguilar ha criticado que con el contrato de la empresa gestora prorrogado y sin futuro claro, el ayuntamiento se haya puesto ahora a estudiar cómo solucionar el problema. La concejala ha estado en la avenida Cabo de Gata en hora punta sobre las 8 de la mañana y ha observado que los autobuses pasan tan llenos que muchos vecinos se quedan sin poder subir. Aguilar ha añadido que eso por no hablar de los atascos en la avenida por la gran idea del PP de reducir los carriles con dirección a la universidad. La edil socialista ha expresado su preocupación al afirmar que la agenda de la alcaldesa está repleta de eventos, pero no incluye la planificación para anticiparse a las necesidades futuras de nuestra ciudad. Además, ha recordado que otros servicios como la recogida de basura o la limpieza de parques están a punto de quedarse sin contrato y aún no hay licitaciones preparadas. Para el PSOE, esto es una muestra de la falta de previsión del equipo de gobierno. Carmen Aguilar ha sentenciado el problema de la falta de transporte público en la ciudad de Almería, comentando que la falta de previsión que está demostrando esta alcaldesa es espectacular. La Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual del suroeste de Almería, Asprodesa, ha conseguido un merecido segundo puesto en los premios Almería Juega Limpio, otorgados por la Diputación de Almería. Este reconocimiento forma parte del proyecto Deporte y Discapacidad, que busca promover la integración de personas con discapacidad en el ámbito deportivo y social a través de iniciativas que fomenten la igualdad de oportunidades. El premio ha sido entregado por los vicepresidentes de la institución provincial, Ángel Escobar y José Antonio García, junto a la concejal de Deportes, María José Martín. Durante el acto, Mercedes López y Juan Rafael Navío, responsables del centro ocupacional, recibieron a las autoridades junto a los usuarios de Asprodesa. José Antonio García ha subrayado el papel fundamental de Asprodesa en la construcción de una sociedad más inclusiva. García ha afirmado que este premio refleja el esfuerzo de organizaciones comprometidas con el bienestar y la inclusión a través del deporte. Por su parte, María José Martín ha agregado que este reconocimiento llega gracias a un eje vertebrador tan importante como es el deporte, que aporta significativos beneficios a sus participantes con o sin discapacidad, como es mejorar la autoestima, la tolerancia, el contacto con otras personas y la cooperación, ya que potencia el trabajo en equipo. La clasificación Almería Juega Limpio se realiza mediante un sistema de puntuación que evalúa las buenas prácticas deportivas, la participación de los atletas, la igualdad entre hombres y mujeres y los resultados deportivos. La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar en San Isidro, Níjar, dedicado al tráfico de drogas. Se ha detenido a 4 personas, un hombre de 52 años, su mujer de 66 y sus 2 hijos de 26 y 24 años, acusados de delito de tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización delictiva. Esta operación, llamada Jarapa 1, comenzó en junio tras detectar un punto de ventas de drogas en el domicilio familiar. Durante varios meses, los agentes observaron un constante ir y venir de personas ajenas a la vivienda, lo que levantó sospechas. Finalmente, la Guardia Civil, con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana, USECIC, realizó un registro en el que incautaron 3.735 euros en efectivo, 16 gramos de cocaína, sustancias para el corte de droga y herramientas para la dosificación. Este operativo se enmarca dentro de las medidas preventivas contra el tráfico de drogas en Almería, una actividad que pone en peligro la seguridad ciudadana, especialmente en áreas residenciales, afectando a menores y personas vulnerables. Las diligencias han sido enviadas al Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 5 de Almería. Este golpe a la delincuencia permite neutralizar un punto de venta de drogas, mejorando la seguridad en la localidad y frenando el impacto del tráfico de estupefacientes en San Isidro y alrededores. El abandono de animales se ha convertido en un problema bastante grave en la localidad de Huerca Lovera, que afecta a un número creciente de mascotas cada año. Lorena Hooper, responsable del refugio gestionado por el Ayuntamiento y la Asociación Protectora de Animales Nueva Vida, ha compartido esta preocupante situación en una entrevista realizada en la cadena SER. Desde el inicio del verano, el refugio ha recogido alrededor de 50 cachorros, principalmente recién nacidos. Hooper comenta que las cámaras son de 6 o 7 y ha sido horroroso, ya que aún no han terminado de contar. La mayoría de estos animales llegan en condiciones críticas, enfrentándose a enfermedades y desnutrición. El tratamiento es bastante costoso, especialmente en verano, cuando pica el mosquito y produce enfermedades como la leishmanía, una situación que añade más presión al refugio. Este problema no es aislado, ya que cada día se presentan nuevos abandonos, a veces incluso recogiendo hasta 12 perritos en una semana. Lorena Hooper señala la falta de responsabilidad en muchos hogares, ya que no se esterilizan a los padres y cada 6 meses hay una nueva camada. La responsable del refugio subraya que en el recinto tienen animales de casi todas las razas, de todos los tamaños, más adultos, más pequeños, de todo, y no entiende lo de comprar un animal cuando se puede adoptar uno.
Además, Lorena destaca la importancia de las redes sociales y eventos como el eManga O, que se celebrará el 9 de noviembre para dar visibilidad a los animales en adopción y recaudar fondos que se destinará a ayudar a estos animales necesitados que viven en el refugio. Terminamos con música. El Dream Beach Festival 2025 ya tiene fechas confirmadas. Esta cita tan esperada de música electrónica se celebrará del 7 al 10 de agosto en su nueva localización, Retamar El Toyo, donde la organización ha prometido ofrecer una experiencia inolvidable para los amantes de la música electrónica. A través de sus redes sociales, la organización ha compartido un mensaje lleno de entusiasmo, invitando a todos a volver a bailar hasta el amanecer. Este año la expectativa vuelve a ser muy alta, ya que los organizadores han asegurado que haremos sold out, o sea, todo vendido, lo que demuestra el crecimiento y la popularidad del festival, que se consolida como uno de los más grandes de España y Europa en la escena electrónica. Las entradas para esta nueva edición serán muy limitadas y saldrán a la venta el domingo 3 de noviembre en la página web oficial del Dream Beach Festival. Los fanáticos tendréis que estar muy atentos si queréis conseguir vuestra entrada lo más antes posible. Además, la organización ha prometido novedades importantes para el festival, aunque los detalles se mantienen en secreto. Si quieres conocer novedades, no pierdas de vista nuestras redes sociales, han comentado desde la organización, aumentando aún más el interés por esta nueva cita con la música electrónica en 2025 en Almería. En las próximas semanas se esperan anuncios sobre los primeros nombres del cartel, que contará con algunos de los artistas más influyentes de la música electrónica global. Así que prepárate porque comienza la cuenta atrás para el Dream Beach Festival 2025 en Almería. Llegamos al final de la edición de esta semana. No olvides dar like al vídeo, opinar sobre la información publicada, suscribiros al canal y compartirlo. Esto es un gran apoyo al canal, ya que dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.